Hola, ¿hay alguien ahí? Vamos a esperar un poquito igual que se vayan conectando. Chan, 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 chan. Hola, ¿cómo andan? Esperamos un poquito que se sigan sumando y luego damos comienzo a esta primera edición de candidatas. En este caso me toca a mí conducirlo, hacer. ¿Cómo andan? ¿Qué tal las trató ese día? Día raro, arrancó muy nublado, muy feo, después se puso divino. Seguimos esperando un ratito más. Y 5. Y damos comienzo al vivo. Chun, chun. No sé si se escucha la música, tengo una música de fondo, un jazz. ¿Les gusta el jazz? No sé si se llega a escuchar. Bueno. ¿Sí? ¿Se escucha? ¿Te gusta el jazz o...? Su. Susana es la presidenta de Mujer y Gobierno. Aguarden un segundito. A ver. Vamos a esperar. Nos está faltando la... Está teniendo problemas para ingresar. Ivana. Ahí está. Ahí la veo. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Bueno, vamos a darle la entrada a Ivana y le hacemos la presentación con ella acá mejor. A ver. Ahí estamos. Hola, Hola Ivana, ¿cómo ¿cómo va? va? Muy bien, muy bien. Acá estábamos escuchando un poquito de jazz. Sí, está. ¿Tenés, tenés un ruidito de fondo? Puede ser que tengas algún parlante o algo. No, no tengo. Cierro todo Ok, igual por las dudas, pero no. a ver. No sé si me escucho yo de fondo. Ahí está. Eh, Yo te escucho perfecta. Perfecta. Bueno, muy bien. Vamos a dar comienzo. Como yo les decía, esto es la primera edición de candidatas. Vamos a hacerlo muy tranqui. Es como nos sentamos en el sillón y contame de vos, contame qué es de tu vida. ¿Te parece? Bueno, Primero vamos a hacer una presentación igual dale. oficial. Ivana González es licenciada en Ciencias Políticas de la UBA. Ujú, Tiene un máster en Alta Dirección Pública por la Universidad Internacional Menéndez Pelayo. ujú, Es docente del ciclo básico de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA. también. Es investigadora en temáticas vinculadas a la administración pública en la UBA también. Ujú, Militás y participás políticamente en la Unión Cívica Radical desde los 90.
Sí, Sos referente de tu espacio político y territorial del barrio de Caballito, o sea, somos vecinas, pues yo somos también soy de vecinas, Caballito, lo somos sabía. vecinas. Y Sí, sos convencional de la UCR Capital. exactamente. Vamos a ir andando. Ahora sos precandidata a diputada nacional por la lista Adelante Ciudad, que va a competir en las pasos de Juntos por el Cambio. Exactamente. Así es, tal cual vos lo dijiste. Bueno, Eh, muy bien. ¿Por dónde? Bueno, no sé por dónde querés que empiece, pero si querés, digamos, podría decirte que yo, digamos, formé mi carrera política y mi carrera profesional como un poco en paralelo. Como vos bien dijiste, Sí. en los años 90, mediados de los 90, yo me sumo a la Unión Cívica Radical, siempre en el barrio de Caballito. Ahí había un comité que, para quizá quienes son cercanos al partido podrán recordar, que estaba en una calle que se llamaba Formosa 114. En ese momento ese comité era muy, muy importante, el radicalismo llegó a tener más de 500 comités, digamos, en toda la capital federal, y ese comité en particular había sido un local partidario donde habían participado importantísimos referentes de ese momento. Quiero, entre otros, digamos, Jesús Rodríguez, que es uno de los referentes del espacio político del cual yo estoy participando y en el cual yo milito, el ex rector Oscar Lluberov, quizá se deben de la Universidad de Buenos Aires, bueno, muchísimos. En ese momento yo me sumo un poco a participar desde Te ahí. voy a interrumpir un segundito. Vamos a partir de un poquito más, un poquito antes de lo que me estás contando. ¿Qué es lo que te lleva a participar a vos de este espacio político? ¿Del espacio político de Adelante Ciudad o del O de la Partido política, Radical? Ah, de en la la política en política. términos generales. Bueno, en realidad yo siempre tuve una inquietud a nivel social. Podría decirte que nunca me quedé quieta. O sea, previo a hacer política siempre tuve instancias de participación social, participé de grupos scout, digamos, en acciones solidarias. Y la verdad es que mi familia también tuvo mucho que ver. Mi madre era abogada, era cercana al radicalismo, su marido también, y un poco el condicionamiento más que condicionamiento, la influencia de las ideas del radicalismo me convencieron a mí de que era un espacio interesante desde donde poder transformar la realidad, digamos, ¿no? Yo soy una convencida de que la política, independientemente del espacio partidario en el cual vos milites, es una herramienta de transformación social. Y bueno, desde esa inquietud de más chiquita, más en una clave de participación social y después con una fuerte vocación de militar en un partido político, en mi caso, en el radicalismo. ¿No? ¿Cuántos años tenías cuando iniciaste? Eras muy chica, 16 tenía. muy Sí, chica, era muy muy chica. chica, sí, era muy chiquita. Yo ahí ingreso al comité, en ese momento era también un espacio donde uno estaba, donde un adolescente, donde tenía la posibilidad de debatir, discutir con gente que uno veía como grande, ¿no? Yo el otro día digo, a los 16 años una persona de 30 te parece viejísimo. Eh, y la verdad que en ese periodo fue muy, muy importante la influencia, por lo menos que yo tuve en el grupo humano con el cual participaba, y también me formé de alguna manera, digamos, en las ideas de Raúl Alfonsín. O sea, Sí, vos estuviste muy cerca de él. yo estuve muy cerca de él, primero porque cuando, digamos, post-crisis 2001, todo lo que fue la crisis 2001-2002, el grupo donde yo militaba, que era un grupo, se llamaba Los Irrompibles, en ese momento nosotros lo seguíamos a todos lados a Raúl. Digamos, a Raúl lo Sí. seguía, todo acto donde Raúl iba, nosotros lo perseguíamos prácticamente. Y eso hizo que las ideas que él traía, ¿no? de la década de los 80 también nos moldearan, si se quiere, nos formaran políticamente. Y después, unos años después, en el 2008, Alfonsín tiene un accidente en el sur, quizá algunos se acordarán, el ingeniero Jacobasi, y nosotros estábamos yendo a un recital de los Redonditos de Ricota,
con el mismo grupo con el que militábamos, estábamos yendo a Mar del Plata, creo que era a ver un show, y en el camino nos enteramos que Raúl se accidenta, volvemos, y yo fui parte del grupo de jóvenes que estuvo, digamos, en la puerta del hospital italiano, hasta que Alfonsín salió, y bueno, y ahí entablamos una relación impresionante con él, a tal punto que yo fui una de las privilegiadas a las que Alfonsín le entregó el título universitario, de las últimas, Mira, antes de qué bueno. que él se enfermara. Así que fue como digamos, fue la formación política en esas ideas, pero también un vínculo personal que logramos en la intimidad con Raúl. Y eso sí, es impagable, digamos. Sí, me imagino que habrá sido como una especie de mentor, ¿no? Tal ¿Y cual. qué cosas sentís que te quedaron de él, digamos? ¿Qué es lo que más te marcó de él? ¿Alguna frase? ¿Tenés algo que te haya dicho que me decís, me marcó? Sí, no recuerdo en este momento alguna frase en particular, pero sí yo cuando hago política intento hacer u organizar mis ideas, ¿no? Para poder hacer un diagnóstico de la realidad política y demás. Recuerdo mucho un discurso de él, que es el discurso de Parque Norte, donde él hablaba, como hace un estadista de aquel tiempo, hablaba de la necesidad de ir hacia un Estado, digamos, una sociedad donde hubiera, digamos, donde se privilegiaran los valores de la democracia, los valores de la libertad, pero él en los años 80 hablaba de modernización, que era ese estado de futuro, ese estado, digamos, que pueda hacer posible no solo la democracia política por la que él había peleado mucho, sino la democracia social, que lo que él nos decía siempre es que esa era una deuda de la democracia, que consolidar la democracia como tal, ahora teníamos que ir por la igualdad. Y bueno, y la tercer pata de ese trípode era la solidaridad, ¿no? Siempre Claro. en esta clave, digamos, no, digamos, de tener preocupación por lo que le pasa al de al lado. ¿Sí? Esa lógica de partido abierto, ¿no? Un partido que no está encerrado y encriptado hacia adentro, sino que por el contrario se construye no de arriba hacia abajo, sino de abajo hacia arriba, ¿no? En una lógica de apertura con la sociedad, tratando de entender de qué le pasa a la gente. Digo, para mí, un Claro. poco esa es la función de un partido político, creo yo, ¿no? Claro. Y ahora volvamos a Formosa 114. Sí. Contanos cómo fueron esos comienzos y cómo fue ser mujer en esos comienzos. Sí, yo, digamos, si bien en ese momento, por supuesto, ya había mujeres que luchaban por la igualdad, la realidad es que nosotros nosotras no lo teníamos como agenda. Y a veces yo recuerdo que era joven y ni siquiera me lo cuestionaba muchas veces. Entonces, incluso haciendo política para, por ejemplo, pelear por ocupar lugares institucionales de representación en el radicalismo, muchas veces las mujeres nos masculinizábamos para poder ocupar determinados lugares. Y en general no encabezábamos las listas. En general ocupábamos lugares por ahí secundarios. Y la verdad es que, por eso te digo que no quiero decir que no estaba la agenda, porque eso no es cierto, porque ya mucho antes mujeres como Florentina Gómez Miranda lo retaba y muchísimo a Raúl Alfonsín, digamos, se deben acordar las mujeres, porque Florentina fue digamos, una de las primeras mujeres que plantea esto en el radicalismo moderno, ¿no? En este radicalismo de Alfonsín a esta parte que expresaba la igualdad, pero que tenía estas limitaciones. Vamos, entonces, a mí lo que me pasó fue eso, que era un partido que sí, que era democrático, pero la agenda de género, las mujeres siempre estábamos segundas y nunca ocupábamos los lugares más importantes. Y yo creo que esto sí es una ruptura y un punto de inflexión importante, porque ahora las chicas que son jóvenes y que están en el radicalismo, por lo menos el radicalismo de la Ciudad de Buenos Aires, que es el que yo más conozco, Sí. ya no hay lugar para eso, independientemente de que nosotros como partido hemos crecido y evolucionado mucho, aunque yo sigo diciendo, todavía la lapicera la tienen los varones. Entonces, que Los varones. nuestra próxima, digamos, nosotros tenemos que seguir peleando y trabajando
para romper con esa lógica hacia adentro de nuestro partido, que es una pelea también, imagino que en las otras organizaciones políticas, no sé cuál es la situación al respecto, pero en la nuestra avanzamos, pero falta. Ahora, esta viene a ser tu primera candidatura. ¿Cómo fue, por ejemplo, tener un lugar en el partido político? Porque hablamos de lo difícil que es hacerse lugar en un mundo de hombres, por decirlo de alguna forma, con esta masculinización que tenías que hacer, sobre todo tan chica, ¿no? Porque venías como desarrollándote y tuviste que tener esa personalidad bastante fuerte para pelear con los hombres como estaban. ¿Cómo fue llegar a tener ese espacio, ese lugar adentro del partido político? Sí, yo desde chica, a pesar de que teníamos esas limitaciones que vos bien señalás, siempre creí que los lugares había que ocuparlos. Digamos. Entonces, yo soy actualmente convencional de la ciudad, por mi comuna, por la Comuna 6, a la UCR de la capital, y lo soy hace muchos años por esto que te digo, porque yo siempre creí que los lugares hay que darlos desde la institucionalidad de nuestro partido. Digamos, porque es necesario ocupar esos lugares para poder dar discusiones mucho más profundas y de fondo, como fueron las que alcanzamos, digamos, en este último tiempo o en estos últimos años, ¿sí? Que tuvieron que ver con parámetros de igualdad, por ejemplo, en las cartas orgánicas, en la carta orgánica de funcionamiento de nuestro partido. Entonces, desde ese lugar, nosotras pudimos hacer transformaciones importantes, con lo cual esta es mi primer candidatura a un cargo electivo, eso sí, pero veníamos con mucho trabajo previo, territorial, si querés, hacia adentro de la estructura partidaria. Así que un poco es, como siempre decimos las mujeres, es entrar a los codazos. Claro, O sea, exactamente. ¿Sentís que fue de alguna forma como un reconocimiento, obviamente, a todo el proceso? ¿Y sentís que el hecho de haber sido mujer te jugó en contra, te lo hizo más difícil? mira, yo no lo sentí en términos personales, pero porque te di, por esto, digamos, porque me considero una mujer con mucha, es difícil hablar bien de una misma, pero Sí. con mucha resiliencia. Entonces, no dejé nunca de intentar ocupar los lugares y finalmente lo logré. Entonces, creo que esa candidatura hoy es un reconocimiento a la militancia y es un reconocimiento a mí como una mujer, dentro de todo joven, que hace muchos años viene buscando ocupar un lugar, pero no, digamos, para satisfacer una necesidad personal, sino porque yo creo mucho digamos, en la política como un espacio de transformación colectiva. Y Adelante Ciudad yo creo que expresa eso, digamos, justamente. Y la verdad es que es el espacio que es la primera vez que me dio la oportunidad, digamos, de estar en un espacio como este. Probablemente, si Claro, no estuviera en esta candidatura, no estaría hablando hoy acá con vos. claro. Y justamente esto también te quería preguntar. Si has tenido que ceder quizás alguna parte de tu ideología en algún momento, no necesariamente ahora, digamos, o sea, porque es toda una negociación, ¿no? Digamos que la política también es más la vida, es una negociación Sí. constante, pero en la política quizás es un poco más evidente, si has tenido que ceder algunas cosas para decir, bueno, hoy pierdo esto, pero sé que mañana voy a ganar esto y esto. Sí, mira, en términos ideológicos, debo decirte que yo siempre dije lo que pensaba, a pesar de que obviamente siempre es una negociación, y he estado más y menos de acuerdo con las posiciones que el radicalismo ha tomado a lo largo de su historia. Y entiendo que esto cambia y se transforma, que es dinámico, y a todas las fuerzas políticas les pasa lo mismo porque cambian los sistemas digamos, el ordenamiento del sistema de partidos y también las lógicas de las coaliciones que se van entablando. Pero en este caso particular, digamos, yo en el gobierno de Cambiemos, la verdad que un poco no, digamos, no participaba de esa idea y me mantuve, digamos, de alguna manera más alejada, si se quiere, pero participando dentro de la estructura partidaria y diciendo siempre lo que a mí me parecía que el radicalismo tenía que hacer,
A veces uno en esa orgánica partidaria gana la propuesta de uno y otras veces no, pero eso también hay que saberlo aceptar y respetar. Creo que de eso va también la institucionalidad de un partido político, en respetar esas cuestiones. Pero en el caso de Adelante Ciudad, que es el espacio que hoy me toca representar, la verdad que hace mucho tiempo que yo no estaba tan cómoda en un espacio partidario. Justamente porque nosotros lo que venimos diciendo y lo que venimos sosteniendo es que necesitamos volver, digamos, a esa épica que existía en los años 80, pero entendiendo del radicalismo en los 80, ¿no? Pero entendiendo que la Argentina y la sociedad y el mundo cambió. Entonces, desde ese lugar es donde nosotros queremos ser la expresión política que retome la mejor épica del radicalismo de los 80, esta lógica que yo te decía de la democracia social, de la democracia política, de los consensos, de los acuerdos, de un Estado moderno que pueda mirar en el mediano y en el largo plazo, pero al mismo tiempo estar en las discusiones de hoy, ¿no? En las discusiones que nosotros necesitamos pensar en una sociedad. No sé, te daría cualquier ejemplo, pero qué sé yo, no, nosotros no podríamos pensar sin tener en cuenta, por ejemplo, el impacto tecnológico que existe hoy a nivel de las relaciones sociales, económicas, políticas. Bueno, a mí en particular me interesa el Estado y la administración pública, y digo, son interminables los cambios en relación a eso. Claro. Pero es un poco esa combinación. Y creo que este espacio político, cuando nosotros me propusieron a mí ser parte y conformarlo, tuvimos la gran capacidad de equilibrar conocimiento técnico con pertenencia política a esta estructura, digamos, y a este partido político que es la Unión Cívica Radical, ¿no? Porque no olvidemos que es una elección legislativa, entonces que sí, nosotros necesitamos también tener figuras, digamos, y personas que conozcan de temas específicos, siempre, ¿no?, combinando con la lógica política que es la necesaria para poder ser, digamos, poder alcanzar buenos resultados en esas lógicas de negociación que implica, por ejemplo, ocupar una banca en el Congreso de la Nación. Entonces, creo que claro, ese equilibrio es el que hace mejor el espacio de Adelante Ciudad, creo yo, ¿no? Es una opinión personal. Está muy bien. Ya te dije, esto es como estar en el sillón hablando, bueno, y contame vos qué haces de tu vida, qué te dedicas, cuáles son tus intereses, y ahí vamos. Si tuvieras que decirme, por ejemplo, ¿cuál sería tu primera agenda política cuando ingreses, ponele, a la Cámara de Diputados? Sí, bueno, ahí yo estoy trabajando en esta, digamos, en esta composición interesante que es Adelante Ciudad con la agenda de género. Así como te decía que cuando yo era una adolescente, esta agenda quizá no estaba tan presente, por lo menos en el entorno donde yo me movía. Creo que hoy sí es una agenda que ha tenido grandes avances en la Argentina. De hecho, antes de ayer se reglamentó la ley de interrupción voluntaria del embarazo, que para mí fue un gran, digamos, triunfo del feminismo. Sí. Sí. Y desde ese lugar, digamos, nosotros creo que hay una agenda pendiente que es la de trabajar en la agenda de género vinculado a las políticas de cuidado, ¿no? Porque creo que la pandemia dejó en evidencia, digamos, el trabajo diferencial y no remunerado, sí, que las mujeres hacemos en el diferencial con los varones, y mucho más en aquellas familias que son monoparentales, por ejemplo. Y que también me preocupa mucho la agenda que tiene que ver con la inclusión económica y con la inclusión tecnológica de las mujeres. Por supuesto que la agenda de los derechos sexuales y reproductivos es una agenda, digamos, tremendamente importante, porque incluso hay muchas jurisdicciones que todavía no tienen implementada, digamos, la ley de ESI, y se van a cumplir ahora digamos, una nueva fecha desde que se aprobó esa ley, y todavía hay lugares donde eso no se cumple plenamente. Entonces, quiero decir, no es que sea una agenda más importante que otra. Creo que sí tenemos lugar para trabajar en propuestas que tiendan a incorporar a la mujer desde estos ámbitos, me parece a mí. Y en cuanto a lo tecnológico, ¿qué sería, por ejemplo?
Bueno, hay una línea de investigación muy interesante que yo en particular la abordé desde que comencé mi proceso de tesis de la maestría de Administración Pública, de la cual ahora sí me permito decirle, le voy a agradecer a Susana Campari, que fue docente mía, que por ahí la vi, que también me ayudó mucho en orientar y descubrir esta línea de investigación, que tiene que ver fundamentalmente con políticas vinculadas al uso que las mujeres hacemos de esa tecnología. En particular, mi tesis está orientada más a la cuestión del ámbito público. Yo quiero, digamos, dar cuenta en ámbitos tecnológicos cómo se materializa y se visualiza esta brecha, digamos, vincularlo a la existencia de los techos de cristal, ver cómo en esos ámbitos tecnológicos existen paredes y demás, pero también hay un montón de investigaciones y trabajo para hacer en torno a esta utilización de la tecnología diferencial que hacen las mujeres, digamos, respecto de los varones. Muchas veces limitadas por el tiempo que dedican a esas tareas de cuidado. Si vos te fijás, yo leía que en el uso de esa tecnología, por ejemplo, las mujeres por ahí buscan o utilizan la tecnología para buscar cosas para los chicos, y el varón quizá para buscar una mejor fuente laboral. Entonces, Claro. En esa discusión es donde nos trabamos y donde se evidencia la desigualdad, ¿no? Sí, y también un poco me hiciste pensar ahora ya quizás hay muchas más mujeres, ¿no? Dedicadas a la tecnología, al desarrollo tecnológico, pero un poco durante un tiempo y todavía hay una gran brecha de mujeres que se dedican a la programación y a todo ese tipo de carreras tecnológicas. Sí. Hay muchas, es creciente, y es interesante que hay muchas organizaciones que vienen trabajando esto. Vamos, sí. Que son algunas de las que yo tengo que entrevistar en mi trabajo de tesis, pero creo que nosotros ahí tenemos un punto clave, que es el que a mí particularmente también me interesa, que tiene que ver con trabajar o impulsar proyectos, digamos, o programas de incentivos o de becas para que desde los niveles medios, o incluso te diría antes, desde que las nenas son chiquitas, digamos, que podamos insertar a las mujeres en esos sectores que son más dinámicos de la economía, porque nosotros no tenemos que dejar de pensar que tenemos que pensar en el empleo del futuro. Entonces, hoy la realidad es que las mujeres en general están empleadas en trabajos típicamente feminizados, vinculados al cuidado y que encima se pagan peor. Entonces, nosotros necesitamos impulsar acciones concretas, por eso te hablaba de becas, de programas de incentivos, claro, para poder insertarlas en las áreas que nosotros denominamos CETIM, digamos, ¿no? CETIM, ciencia técnica, informática y matemática. Y de eso hay mucho escrito, hay muchísimos estudios que evidencian esta brecha que existe entre varones y mujeres respecto de esto, que está marcada por los estereotipos. Digo, está marcada por esta situación de que, digamos, desde siempre la mujer está adjudicada al ámbito doméstico y privado y el varón al ámbito público y al macho proveedor, digamos. Entonces, sí, esta total. lógica es la que nosotros tenemos que romper, porque esa sociedad, esa realidad ya no existe más. Ahora, es una lucha, es una disputa cultural la que nosotros tenemos también. Creo Totalmente. Totalmente. Sí, sí, porque, o sea, si vos lo pensás, hablás con los hombres y no, como que no lo pueden ni pensar la mujer por fuera de ese ámbito, o sienten que son menos hombres por eso, o alguna cuestión por el estilo. Y también un poco pienso yo, ¿no? El acceso a la tecnología, no solamente las becas, sino el acceso a los artefactos tecnológicos también es una cuestión muy difícil, imagino que tendrá que ir de la mano. Sí, por supuesto, pero en ese plano, la Argentina, nuestro país, está más equilibrado. De hecho, si vos lees estudios en relación a eso, la infraestructura tecnológica, por supuesto que no ha alcanzado la cobertura óptima, pero está más equilibrado, está más equilibrado. Ahora, la utilización del tiempo o el uso del tiempo en relación con esa tecnología sí está desequilibrado.
y la brecha es mucho más importante. Por supuesto que lo otro sigue siendo importante, porque si no hay infraestructura tecnológica, no cerramos la brecha de ninguna manera. Pero creo que la cuestión del uso del tiempo, de reconocer que las tareas de cuidado son trabajo no remunerado, digamos, digamos que la mujer se limita en su capacidad de formación y de inserción profesional, me parece que es muy importante. ¿Sí? Y en el caso que vos marcabas de estos sectores que yo digo que son los más dinámicos de la economía, la ciencia, la tecnología, la informática, la matemática, en general, el momento de mayor desarrollo profesional de la mujer se da en el periodo donde esa mujer es mamá, digamos, si lo elige, por supuesto, ¿no? Entonces ahí, Sí. en ese periodo, la mujer después compite o tiene muchas más limitaciones para insertarse. De hecho, yo dentro de las actividades del marco de la campaña, organicé una serie un ciclo de charlas, uno vinculado a la salud, digamos, el tema de la agenda de género vinculado a la salud, uno vinculado a las mujeres empresarias, ¿no? A mujeres que hoy son líderes en ámbitos empresarios, y uno vinculado, que es ahora la próxima semana, vinculado a la educación para poder tratar esto, digamos escuchar cuál es el testimonio. ¿Me escuchás? Se nos silenció. ¿Me escuchan a mí ustedes? A ver. ¿Me escuchan? Se nos acaba de silenciar. A ver. ¿Esto? ¿Sí o no? ¿A quién se le escucha? A mí sí. A Ivana no. Ivana, si no, lo que hacemos es salís y volvés a entrar. A ver. Me parece que es Ivana. Sí, salí y volví a entrar. A ver. No. A Ivana, a vos no te escuchan. Salí del vivo y volvés a entrar. A ver. Ahí está. Bueno, problemas técnicos. Ahí volvemos. A ver. Esperamos que vuelva a ingresar Ivana. Cosas que pasan con la tecnología. Estábamos hablando de tecnología y todo eso y se reveló. ¿O no? Vayan pensando, si quieren hacerle alguna pregunta, voy a ir leyendo. Vayan pensando preguntas, si quieren. A ver. A ver. Ahí está, a ver si vuelve. En teoría debería estar volviendo en 3, 2, 1. Sí, ahí está. Estábamos hablando de estábamos criticando la tecnología, el uso de la tecnología, se revelaron. Se revelaron. Pero bueno, digo, en ese sentido me parece que es importante trabajar, digamos, y tratar de impulsar acciones concretas en torno a la inclusión tecnológica. Genial. Bueno, ahí yo, mientras no estabas, Sí. dije que si alguien te quiere hacer una pregunta, vamos a estar leyendo, así que después para leer alguna pregunta. Dale. Te voy a hacer una pregunta muy personal. Dale. ¿Cuáles fueron los que sentís que fueron tus mayores desafíos a nivel interno o externo dentro de tu carrera? De mi carrera política, mira, yo creo que al principio el primer gran desafío es formarse.
porque para debatir, para discutir, digamos, para poder hacer política profesionalmente, hay que estudiar mucho los temas, digamos. Y eso fue un primer gran desafío. Desde chica, la verdad que en el espacio donde yo participaba, nosotros discutíamos mucho de política, permanentemente. Yo no sé si esa misma dinámica se da hoy entre los jóvenes que hacen política, pero en ese momento, bueno, voy a acusar mi edad, pero en ese momento no teníamos redes sociales, entonces lo que hacíamos era pasarnos horas y horas en el comité. Me acuerdo que hacíamos reuniones de grupo y leíamos el mismo libro para discutirlo y debatirlo. Era, digamos, un poco esa lógica de poder aunar, discutir, debatir ideas para después poder salir a dar la discusión en otros ámbitos. Y creo que eso a mí me marcó muchísimo, por un lado. Y después por el otro lado fue la universidad pública. Después cuando yo ya terminé, digamos, el colegio secundario, en el cual también armé el centro de estudiantes, digamos, y tuve participación política. La verdad que entrar a la universidad pública fue para mí un cambio trascendental de 180 grados. Yo ya traía la tradición de mi madre, que se había recibido en la Facultad de Derecho de la UBA, y yo elegí la carrera de Ciencia Política. Imagínate que quería ser médica, y terminé en Ciencia Política. ¿Y qué pasó? Sí. Pero eso fue la actividad política. Dije, bueno, yo necesito herramientas técnicas, no porque con otra carrera no lo hubiera podido hacer, pero decía, yo necesito herramientas para poder, digamos, de alguna manera entender mejor esta realidad. Y ahí fue que estudié la carrera de Ciencia Política, después tuve la posibilidad de irme a hacer un posgrado afuera, a España. Estuve casi un año en España estudiando, con jóvenes profesionales de toda Latinoamérica. O sea que eso también a mí me permitió ver, digamos, toda una realidad social distinta de la Argentina, digamos, organizaciones políticas distintas, que también generaron un punto de inflexión bastante interesante para entender de qué iba el radicalismo, ¿no? Porque el radicalismo, vos sabés que es parte de la Internacional Socialista. Entonces, eso también generaba todo un orden de ideas que para mí era importante. Y después, muchos años después, terminé la carrera de Sociología. Debo decirte que soy muy estudiosa, hay muchos que acá me conocen y saben que a veces debería parar y no lo hago, y finalmente hace poco terminé con varias de las que están escuchando la maestría en Administración Pública de la UBA, ¿no? Ahí tenemos una que quería hacer medicina también. No sé para dónde cambió. Claudia Marzur, una gran compañera y amiga. Sí. Así que fue un poco, yo creo que el mayor desafío fue ese. Y después es animarse. Después era animarse a romper miedos propios, ¿no? Que también tenían que ver con cierta idea que uno tenía de que no podía, de alguna manera, levantar la voz en un mundo que era de hombres, que era de varones. Claro. Porque todos los que conducían en ese contexto eran varones, a pesar de que había muchas mujeres que militaban, por lo menos en el espacio donde yo participaba, ¿no? Mira, te voy a hacer dos preguntas, que las dos están relacionadas. La primera, ¿qué le hubieras dicho a una mujer, chica o mujer de ese entonces, sí, como consejo para participar en política? Sí. ¿Y qué le dirías hoy? Si algo ha cambiado. Sí, cambiar, creo que... ¿Se comprende? ¿Cuál sería el consejo años atrás y cuál sería el consejo hoy? Sí, años atrás, que levante la voz, digamos, que ahí incluso a veces había que hacer cosas que no eran políticamente correctas. Y muchas veces en ese momento te decían, no, porque sos una histérica, esto, lo otro, pero al varón no le decían que era un histérico. ¿Entendés? Entonces, en ese momento había que plantarse, y a la de ese momento le diría que se plante. Y a la de este momento le diría que se potencie porque
las mujeres más jóvenes que hoy hacen política, no solo tienen un contexto, si se quiere, mucho más favorable en términos de la protección que tienen, sino que también tienen la experiencia de las más grandes. Y creo que eso hay que aprovecharlo, y mucho, vamos, porque creo que genera para adelante un movimiento tremendo. Por eso creo que el feminismo hoy es de todas, digamos, no es solamente de las más jóvenes, sino también es de la experiencia de las que tuvieron antes. Que Bueno, tuvieron, es que las más jóvenes, digamos, se logró lo que se logró ahora porque hay toda una trayectoria, digamos, atrás, ¿o no? Sí, tal cual. Es así. Eso lo remarco siempre, ¿viste? Y así como también digo que para mí el feminismo hoy ya trasciende la participación política. Antes las mujeres peleaban por el voto. Bueno, hoy ya nosotras, digamos, trascendemos esa participación. Hoy el feminismo es un motor de cambio social, digamos, o sea, es una nueva forma de leer la realidad. Y vos fíjate qué interesante que es el proceso social que trae el feminismo, que incluso trasciende las organizaciones partidarias como tales. Digamos, sin ir más lejos, la interrupción voluntaria del embarazo también es posible por el conjunto de las mujeres que integran el movimiento, pero fuertemente y adentro del debate en el Congreso fue porque las mujeres de todos los partidos se aunaron, que estaban de acuerdo con esto, por supuesto, se aunaron para poder ejercer presión, porque eso no fue una negociación fácil. No, Para me nada. imagino que no. No fue Para una nada. negociación fácil. No sé si opinás lo mismo, pero creo que en realidad el cambio más importante se empezó a dar cuando se llevó a la esfera del espacio común, digamos, a los lugares más comunes, no solo a los movimientos políticos feministas, ciertas discusiones que eran muy del día a día, digamos. Creo que ahí empezaba a cambiar todo. Sí, yo coincido, porque creo que se trata de romper con el sentido común. Este sentido común que naturaliza relaciones sociales que son de antaño. Entonces, Claro. y acá ya, si querés, en un rol más de socióloga, por decirlo así, digamos, ya me alejo de la politóloga y me meto más en el rol de socióloga, creo que nosotros tenemos por eso te digo que para mí la batalla es política, es logrando, digamos, avances normativos, es logrando avances institucionales hacia adentro de las organizaciones partidarias, pero nosotros tenemos una disputa y una batalla cultural que dar que tiene que ver con hacer entender al conjunto de la sociedad que la mujer no está para cuidar los chicos en el ámbito privado y el varón para salir a trabajar. Y entonces eso me parece que es la lógica que nosotros tenemos que romper, que incluso a veces me cuesta discutirlo a mí con mis amigos, tengo muchos amigos varones, me cuesta mucho discutirlo, digamos, muchas veces. Y no es que estoy segura que me reconocen a mí, reconocen mi trayectoria y todo, pero tiene que ver con una sociedad, digamos, tiene que ver con una naturalización de ciertas pautas sociales, ¿no? Que son patriarcales y que son machistas. Claro, y vos porque tenés toda esa trayectoria. Encima, imagínate si vos, no sé, fueras nueva, ponele, y solo porque sos mujer quizás desvalorizan porque no tenés la trayectoria, ¿o no? Sí, podría pasar. Digo, uno es como que se va completando de alguna manera, ¿no? Pero yo creo que es una disputa de poder, es una disputa de poder permanente, hacia adentro de la organización y hacia afuera, ¿no? Sí. Y con eso convivimos, digamos. Ahí Susana vi que puso una pregunta que está yendo un poquito más allá del 2021, ya te pregunta cómo te ves para el 2023. Con ganas de volver a hacer. Futuro, o sea, futurismo vamos a hacer. No, nada, yo creo que esta candidatura también es un punto de partida. Yo lo leo desde ese lugar, ¿no? Uno también se entrena, uno aprende, uno estudia, y creo que la candidatura es una mezcla de eso, es una mezcla de la generación de un liderazgo, que es absolutamente importante e imprescindible. De hecho, si para las que están acá presentes, digamos, yo hice el taller de liderazgo en Mujer y Gobierno y ahí nos conocimos y fue una experiencia increíble porque vos te das cuenta cuántas más hay con esa vocación, pero que muchas veces
uno no lo expresa, no lo sabe decir, pero que en realidad lo que hay que hacer es empoderarse, y valga la palabra, digamos. Es empoderarse y plantarse, no hay otra, por lo menos desde mi punto de vista. Y eso se Bueno, hay que potenciarse también, como dijiste. Sí, tal cual. Hay que potenciarse. Acá tenemos una pregunta de Roxana. ¿Cuál es tu visión acerca del escenario social post pandemia? Mira, yo creo que el escenario es complejo, muy complejo. Hay una realidad social difícil, mucha pérdida de puestos de trabajo, y en esa pérdida de puestos de trabajo las mujeres también han perdido probablemente más que los varones. También hay un sujeto, digamos, que son quizá los sectores medios, que no reconocen en las distintas fuerzas políticas quizá una representación legítima, y creo que va a ser de mucha complejidad, pero también creo que nosotros tenemos que tener la posibilidad de ver esta crisis como una oportunidad. Me parece que por ahí pasa la posibilidad de poder pensar políticas, digamos, de pensar acciones en el mediano y en el largo plazo. Solo por darte, digamos, un ejemplo, y ya quizás saliéndome de la agenda incluso del género, quiero decir, digamos, ¿en qué momento nosotros vamos a repensar la matriz económica, la matriz socioeconómica, digamos, de nuestro país? En cómo estamos pensando y leyendo el futuro, ¿no? En términos de cómo se desarrollan las relaciones de trabajo, en términos de cuál es el rol que las mujeres cumplimos en esas nuevas relaciones de trabajo. Digo, ese tipo de discusiones que parecen ser discusiones que nosotros no damos porque vivimos en una permanente emergencia, yo creo que son las discusiones que hay que dar ahora, que hay que darlas en este momento para poder llegar a una situación económica, social y política mucho más estable de la que tenemos. Por eso te digo que creo que hay algunas dimensiones, si se quiere, de análisis importante. La social, sin duda, es una, porque en un país con 42% de pobres es inviable, digamos, cualquier contención por parte del Estado, por más que el Estado gaste lo que gaste, digamos. Nosotros necesitamos generar empleo real y necesitamos insertarnos en el mundo desde ese lugar. Eso por un lado. Después creo que está la pata institucional, digamos, que muchas veces en la Argentina yo creo que se subestima, pero es muy importante que nosotros hagamos un nuevo acuerdo, un nuevo pacto social, podríamos decir, sí, de aquello que se puede hacer y de aquello que va a ser sancionado. Y ahí creo que la sociedad tiene un rol extremadamente importante, ¿no? Si bien existen mecanismos... Y la participación, ¿no? La participación, exactamente. Yo creo que nosotros necesitamos una democracia de alta intensidad, ¿no? Que esté, digamos, traccionada por la participación política de los distintos grupos y sectores organizados, porque desde mi humilde entender no alcanza con la representación política, digamos, no alcanza. Es necesaria, pero no suficiente, creo yo. Bueno, se nos agota el tiempo. Instagram tiene sus horarios. Muchas gracias por este vivo. Muchos éxitos en esta carrera que se reacondiciona en realidad, porque es un reacondicionamiento, ¿no?, de tu carrera. Sí. Y seguimos en contacto, ¿sí? Muchas gracias a quienes participaron de este vivo, y lo vamos a dejar colgado para que lo puedan ver, rever, compartir y demás. Dale. Bueno, nada más agradecerles el espacio. La verdad que para las que recién empezamos, si se quiere, en esta carrera profesional es tremendamente importante. Y bueno, nada, simplemente a los que nos escucharon pedirnos que el 12 de septiembre nos acompañen. Así que bueno, adelante Ciudad es un espacio, la encabeza Adolfo Rubinstein, y bueno, vamos a dar la pelea desde ahí. Así que bueno, muchísimas gracias a todas y a todos los que estuvieron. Muchas gracias. Nos vemos. Chao, chao.